Nos encontramos aquí con los doctores en arquitectura y en urbanismo, Marco Vera Flores, un amigo de muchos años, igual el arquitecto y doctor Joan Said Beltrán Martínez. Y bueno, coincidimos hace unos días en un evento y acordamos hacer esta entrevista para poder platicar acerca de todo lo que tiene que ver desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico con la violencia, aclarando, como decías hace un momento, que no somos criminólogos ni mucho menos, ¿no? Simplemente hay una relación en algunos casos muy importante con lo que sucede en la ciudad y lo que ocurre con la violencia, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por venir. Gracias por Marco. Gracias, Gebor, por la invitación. Said, Yavan, un gusto saludarte y coincidir en esta mesa de nuestro buen amigo Gebor. Y muy interesante el tema y será un gusto, como siempre, platicar con ustedes. No, pues, Muchas gracias. Igualmente, Gebor, muchísimas gracias por la invitación. Igual coincidir, mi querido Marco, pues siempre lo platicamos en algún momento, ¿no? Sí. La discusión y el compartir, el disentir también, como decía Marco hace un ratito, pues enriquece. Y más si todavía es en una iniciativa que ya lo había comentado contigo, pues es fundamental para que podamos replicar, porque no solamente hay quienes escuchan, sino también hay quienes pueden inclusive cuestionar, motivar, un sinfín de cosas, ¿no? Y bueno, ya tuve la fortuna de haberlos entrevistado por separado y este día que coincidimos en el evento, Marco me decía, ¿y por qué no lo entrevistas? No, no, ya lo entrevisté, no, pues vamos a hacer uno juntos, perfecto. Y eso apenas fue el viernes, entonces me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación y que estemos aquí. Y efectivamente yo creo que, al menos yo me quedé muy picado cuando platiqué con ustedes aquella ocasión. Marco fue de alguna manera el padrino de esta serie, fue el primero, me interesaba mucho comenzar con él. Y contigo cuando nos diste un curso en el colegio, pues, terminando el curso yo te dije, oye, y aceptaste y a los 3, 4 días lo hicimos, ¿no? Entonces, como que yo sí me quedé picado de poder seguir platicando con ustedes de todos estos temas tan importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, digamos, estructuramos este temario, imágenes, datos, hablando del crecimiento, como primer punto, el crecimiento de las ciudades en nuestro país, más o menos lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Joan, por favor. Pues me gustaría poner un punto de referencia a lo mejor para poder comenzar, ¿no? Cuando se decía históricamente que en las ciudades o en las zonas urbanas era el faro de esperanza, de la mejora o de las mejores condiciones, pues también venían acompañados de complejidades y de dificultades. Las personas que migraban del campo a la ciudad, pues ya históricamente lo hemos conocido, ¿no? Pues con esa esperanza de un bienestar. Y recuerdo mucho cuando en una plática con un familiar me decía, pero te das cuenta que antes no nos pasaban tantas cosas malas en la ciudad. Entonces yo le comentaba, pues me parece que eso se da de manera hasta natural por el crecimiento de una ciudad, por una cantidad de población. Y le decía, cuando nosotros somos pequeños, entre un grupo pequeño, pues es fácil que la mamá, el tío, la familia nos controle. Cuando el grupo empieza a crecer y llegan los amigos, es mucho más complicado. Llegan diferentes personalidades, llegan diferentes, pues diferentes intereses, ¿no? Y las ciudades son estos ecosistemas, estos entes vivos que por supuesto se vuelven muy complejo, no solamente de entender, sino a veces también de controlar. Un tema seguramente en este crecimiento que han tenido estas ciudades, las ciudades medias, es este tema que hoy nos invitas a discutir un poquito, que tiene que ver con esta relación existente entre el espacio público, entre la seguridad, entre lo que significa, y seguramente lo tocaremos, ¿no? Entre la labor que pudieran tener arquitectos, urbanistas, ingenieros, la sociedad civil, las autoridades, por supuesto, ¿no? En lo que tiene que ver con esta reflexión del espacio. Sin lugar a duda, tanto Tulancingo, donde hoy nos encontramos, como la propia capital del estado, pues guardan estas similitudes que han tenido un crecimiento interesante, ¿no? Y con ese crecimiento ha venido acompañado de un fenómeno muy interesante, ¿no? Más bien una serie de fenómenos interesantes, ¿no? Que tienen que ver, sí, mucho con crecimientos
físicos, pero también con diferentes formas de habitar la ciudad, ¿no? Marco. Sí, coincido con Joan. Quisiera hacer un poquito como una especie de línea de tiempo, porque me llama la atención que hayas puesto 15 años, ¿no? Yo te digo, Porque lo sabía, te conozco. Entonces, sin irme muy lejos, pues el tema de la evolución de las ciudades, desde la parte teórica y académica, nos hace identificar lo que llamamos revoluciones urbanas. Una de las primeras grandes revoluciones urbanas pues se dio en tiempos antiguos, con la escritura y con otros elementos como el control del agua y el tema de las primeras ciudades que se surgieron y dieron origen a lo que hoy conocemos, ¿no? La segunda gran revolución urbana está dictada por la revolución industrial, ¿no? Estos procesos industriales que dieron origen a ello. Y hoy que vivimos en esta globalidad y globalización, hablamos de esta tercer gran revolución urbana donde más de la mitad de la población habitamos ciudades y la proyección es de que en veintitantos años, es decir, en 2050, al 75%. Esa es la proyección. Seguramente será más, la proyección está así, y por eso me llama la atención los 15 años, ¿no? Y de alguna u otra forma este proceso nos ha llevado a, dentro de la formación y dentro de nuestras experiencias, a lo que hoy tenemos como ciudades. Y aquí hay un dato importante porque dentro de este fenómeno urbano que es irreversible, México no escapa a esa realidad, nuestra entidad menos, y las ciudades que habitamos pues son reflejo de ellas, ¿no? De ello. Y muchas de las ciudades tienen características específicas que contribuyen de una u otra manera a esta relación que hoy vamos a tratar en la mesa, que como bien dijiste, sin ser especialistas, Sí. pues tenemos cierto conocimiento empírico que podemos de alguna forma identificar para generar esta relación entre la ciudad, el urbanismo, la arquitectura y lo que es el asunto de la violencia, ¿no? Las ciudades ahora en México y particularmente en el estado de Hidalgo han crecido hasta 7 veces su tamaño y la población 2 veces. Físicamente Se han expandido, 7 veces, así la es, población se ha duplicado. Entonces hablamos de ciudades dispersas. Exactamente. Hablamos ya no hablamos hasta en el estricto sentido de la parte teórica de lo que es una ciudad, sino ya de un territorio, y es un territorio disperso y a veces hasta difuminado. Y eso involucra algunos elementos como el que vamos a tratar hoy, que es el de la ciudad. Y quizá ahorita que nos expliques el porqué de los 15 años, pues bueno, pueda de alguna forma eslabonar en ese sentido lo que tanto Joan como yo hemos estado platicando, bueno, empezamos a platicar para entrelazar este fenómeno de la violencia que hoy pues está en la agenda pública de este país y por supuesto las ciudades, el ente que significa la ciudad no está exento de ello, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar allí varios aspectos que me parecen muy importantes. ¿Por qué ese escenario de 15 años? Porque sin tener datos oficiales, pero sí algunas imágenes, lo vamos a ver varias. Me he dado cuenta que aquí tenemos una especie como de periférico, que se llama Circuito Chapultepec, y que divide lo que se había urbanizado hasta donde termina el Cerro de Tezontle, la parte de atrás que tenemos de este lado del cerro, hasta allí había terminado Tulancingo. Pero de unos 15 años para acá, viendo fotografías, yo veo un crecimiento, una expansión de aproximadamente una tercera parte de lo que antes tenía Tulancingo. Voy a poner un ejemplo burdo. Si antes tenía, ejemplo, 25 hectáreas cuadradas, por poner un ejemplo, yo tengo la impresión que en los últimos 15 años ha subido otras 25 solo en aquella parte. Y como bien decías, Marco, bueno, la expansión se ha duplicado por 7 veces. No. Y la población apenas se ha duplicado. Entonces ahí hay una gran dispersión, un gran caos urbano.
está carente de muchísimos satisfactores urbanos que tenemos acá abajo, ¿sí? Con todas las carencias, cualidades, etcétera, que tenga Tulancingo, los mayores satisfactores urbanos están acá abajo. Del Cerro del Tesoite hacia arriba, en algunos casos no hay nada que parques, jardines, canchas, todos estos lugares que permiten la concurrencia social, carecemos de ellos. Ese es uno de los fenómenos por los cuales escogí ese escenario tentativo de 15 años para hablar del crecimiento de las ciudades medias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pachuca ahorita nos platicarás cómo se dan esas cosas. Pero otro escenario es que de alguna manera, y es uno de los temas con los que me coincido mucho con Marco, el análisis de lo que ha sucedido en Medellín, de lo que sucedió en los años 80-90, con Pablo Escobar Gaviria, toda la parte del narcotráfico, la inmensa cantidad de muertos que hubo, y esas imágenes donde vemos zonas urbanas muy deprimidas, con muchísimas carencias, y ante las cuales los jóvenes a veces no tienen otra alternativa más que la salida hacia el narcotráfico y otra serie de actividades ilegales. Porque la ciudad a veces en esa zona no les ofrece otra cosa, ¿no? Entonces cuando entra Sergio Fajardo, 2003, 2002, 2005, 2003, 2005, como presidente, junto con otro arquitecto Alejandro Echavarri y otros más, logran capitalizar un cambio enorme. Y una de los grandes aciertos, o de las intervenciones que le dan los mejores resultados, es aquella frase que dice: las mejores obras para las zonas urbanísticamente más deprimidas, ¿no? Entonces hace una biblioteca que gana un concurso internacional, hace el Parque España, hace las escuelas, les quita las bardas, las deja ya en contacto libre hacia el exterior, etcétera, ¿no? Y hace como 4 o 5 años escuché una conferencia de Sergio Fajardo y decía: ustedes aquí en México están como nosotros estuvimos antes de que esto nos estallara, hagan algo, están a tiempo. Eso lo escuché hace 4 o 5 años. Y entonces te vas dando cuenta que afortunadamente, aún lejos de esos escenarios, pues tenemos ciertas situaciones que coinciden mucho con lo que ocurrió en Medellín. Todo ese tema, como que bien decía Marco, no somos especialistas en nada que tenga que ver con violencia, crimen, narcotráfico, etc. Pero como arquitectos, ustedes como urbanistas, es un tema muy afín a nuestra actividad profesional y a nuestra percepción, ¿no? Uno se da cuenta y dice: híjole, aquí como que pinta mal la cosa, ¿no? Y cuando va sumando estas personas que a través de conferencias, charlas como con ustedes, etcétera, y ves la ciudad, pues dices, pues lástima, parece que vamos hacia ese camino, ¿no? Entonces esta entrevista con ustedes, pequeña especie de guión que tenemos aquí, que va a ser muy flexible y nada más lo sirve como referencia, pues es como para poder aportar un granito de arena que nos permita concientizarnos del problema que tenemos, y que es muy serio, ¿no? No tenemos, esperemos llegar al lado escenario que ocurre en otros estados, ¿no? Creo que algo tenemos que hacer todos, gobierno, sociedad civil, academia, todos, ¿no? Y cada uno desde su trinchera. Entonces yo tengo también algunos puntos de vista, y a mí me parece que lo que ustedes aportan con todo lo que saben puede ser muy valioso para también arrojar mucha luz en cuanto hacia aquellas personas que puedan ver esta entrevista, ¿no? Y que puedan verlo con otros ojos. Eso sería buenísimo, que lo veamos todos con otros ojos, no con la indiferencia actual que me parece que muchos de pronto lo vemos, ¿no? Creo que esa parte de concientizarnos del problema sería un primer paso muy importante para poder actuar en la medida de la situación y de manera preventiva, ¿no? Va a ser más barato, más económico, que después corregir. Inclusive, este es un tema que podemos decir que ni siquiera es necesario ser un especialista en temas urbanos, porque la propia ciudadanía, el propio habitante de la ciudad se percata, ¿no?, de la ausencia, ¿no? Que seguramente colonos, vecinos, identifican y recordarán cuando jugaban en la calle y cuando ahora después sus hijos no pueden jugar por diferentes circunstancias, ¿no?
y hoy se le suma un tema que tiene que ver ahora con violencia, con complejidades, por supuesto, con crimen organizado, se nota muchísimo más palpable, ¿no? Sí. Escuchaba hace unos días una intervención que hace la persona que está al frente, una doctora, ahorita me voy a acordar del nombre, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Estudios Económicos. Y por supuesto, Guadalajara hace unos meses, algunas semanas más bien, pues fue el centro, el foco de un tema a nivel de seguridad muy importante. Entonces hace la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer las universidades, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los adultos? Dice, tenemos que buscar ser cada vez más, que el ruido sea ensordecedor y que opaque en algún momento las manifestaciones de crimen o de violencia, porque están en nuestro lado, están en nuestra trinchera, ¿no? Y entonces le habla a aquellos que están en el arte, a los que están en la literatura, a los que están en la música, en el cine, a que hoy en día, pues al contrario, en lugar de replegarse, tendríamos que estar hablándolo, dar un paso enfrente. Entonces, tratando de ponerlo en analogía, me ponía a pensar, y los que de alguna manera participamos en algo, en la conformación de la ciudad, ya sea como funcionarios profesionales o simplemente habitantes del territorio, ¿cuál es nuestra participación? ¿Replegarnos o participar activamente? Discutirlo, hablarlo, cuestionarlo, ¿no? Lo que seguramente comentabas ahora con Sergio Fajardo, ¿no? Alerta, ¿no? Está sucediendo algo y cuál es el papel, ¿no? Ese es me parece que también es una de los grandes cuestionamientos que llegamos a tener como interesados en estos asuntos urbanos, ¿no? ¿Cuál es la participación? ¿Hasta qué punto, no? Por eso muchas experiencias que hace la ciudadanía, ahorita lo platicábamos, ¿no? Pues se convierten en pulmón, en oxígeno puro, porque de manera orgánica responden a una necesidad y algunos queriendo o a veces sin querer hacen grandes aportaciones al espacio público en temas de seguridad. Platicábamos con Kebor, ¿no? Y coincidimos. Pues a veces un espacio público, una cancha, una lámpara, pues te puede ayudar en alguna manera a poder hace la diferencia, ¿no? Arrebatarle a un joven, ¿no? El crimen organizado, ¿no? O alguna situación.